Roblox ha tomado la peor decisión. Así que sí, Roblox está muriendo poco a poco. Ese juego tan divertido e inmenso, el cual está lleno de juegos o experiencias. Aunque no suelo llamarlos así, se han tomado múltiples cartas en el asunto, tan apresuradas que han convertido la plataforma en un campo de batalla. Un campo donde los jugadores nuevos están peleando continuamente contra los antiguos. Y a pesar de todo esto, lamentablemente seguimos jugando, porque es algo que nos apasiona y nos sigue regalando horas de diversión, pero no como antes, que está llevando a Roblox a su caída. Si nos remontamos a la época dorada de Roblox entre los años 2013 y 2018, nos podremos percatar que no solo es por la nostalgia que amamos a este título tan lleno de sus diferentes mapas tan diversos, que era tan entretenido por causa del apoyo a la comunidad y la escucha misma de ella, con eventos icónicos como los legendarios Ed Hunts, la cultura comunitaria en la que se relativizaba de manera pura a los desarrolladores, y por supuesto, se me olvida, el estilo clásico, entendible y sin tantos colores sobresaturados en la ventana principal. Se priorizaban juegos populares y con buen estilo de juego. En su momento, Arsenal, Jailbreak, Sharkbite, World at a Pizza Place, creo que así se dice, Phantom Force y otros por mencionar. Su derrumbe poco a poco fueron desplazados por juegos que surgían entre las sombras. En su momento surgieron títulos como Adopt Me o Pige. Al final del día llegaron los tan lamentables, exitosos juegos. Aunque antes de recibir alguna crítica, quiero decir que no todos son malos. Algunos tienen buenas mecánicas. Los siguientes fueron Dead Rails, Grow a Garden, Still a Brainrot, Blox Fruits. Cuidado con este, porque literalmente ya podemos decir que dos de estos tienen buenas mecánicas. Te dejo de tarea decirme cuáles crees que son y cuáles son los que se basan en tendencias de internet. Y finalmente, OpenSea for Brainrots. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pasamos de una ventana agradable a un YouTube Kids. ¿Foto creador quejándose de los juegos famosos? Amigo, de verdad, ya cállate la boca y deja que la gente se divierta. No, cállate tú. Sí, tú que defiendes con argumentos como es que lo que tienes es nostalgia porque eras chico y eras feliz. No lo niego, pero ¿se han dado cuenta que la simpleza que tenía Roblox era lo que lo hacía ser Roblox? Si te está gustando el video, me ayudaría muchísimo que le dieras un like. Si lo haces, muchísimas gracias. Ahora parece algo más corporativo. Claro que tienen que avanzar las marcas, pero ¿qué clase de avances es este? Si tu avance es detenerte a ti mismo, evitando escuchar a tu gente y tomando decisiones terriblemente mal estructuradas. ¿Cuál es la necesidad de poner el logo así? Hacer tu página así. ¿Por qué no renovarla con el estilo, pero combinándolo con algo nuevo? Describirlo en una palabra sería polémicas. Un factor para decir que la plataforma está muriendo al 100% son las polémicas actuales, como el reciente de Jamie Bourne, un ex desarrollador que se hacía pasar por creador de Roblox y tenía cientos de documentos de caldo de pollo, creadores de contenido atrapados en cosas similares y expositores de malas prácticas dentro de la plataforma. La desactivación de las caras para darle prioridad al BC, cuando tú mismo sabes, Roblox, que no todos lo ocupan y cada uno es libre de personalizar su avatar como guste, pero prefieres obligar a la comunidad. Obligar, su significado es simple: mover e impulsar, hacer cumplir algo, compeler, ligar. Esto no es correcto y básicamente Roblox se está convirtiendo en esta palabra. Títulos externos no suelen hacerlo y prefieren darle prioridad a lo que le gusten a sus jugadores, como Fortnite, como un ejemplo claro. Esto literalmente hace que compremos las caras clásicas a otros creadores de contenido, pero no de internet, sino de modelos de Roblox. Tener que ponerme un saco encima para cubrir la vergüenza que es Roblox con mi rostro icónico. Y por cierto, déjame adivinar. Sí, Roblox se hace rico porque tenemos que comprarle Robux para volver a tener nuestro rostro original. Por cierto, dice Roblox que quiere implementar algo llamado Roblox Kids y familia es canon. Básicamente su solución es para su comunidad. Literalmente esto escaló a noticieros como la de Jamie en sitios como el Universal. ¿Ven la gravedad del asunto? Hasta los noticieros saben que esto es una basura, anunciando básicamente separarme de mi primito de 5 años porque dicen que así podrán protegernos mejor de los, bueno, tú sabes, y que tendrás a tus padres para decidir con quién hablar. Y si tus padres piensan que el tipo de ahí es bueno, seguro volverás a caer en manos de un, ¿ya adivinaste? Sí, así que sigues sin salvarte. Grande Roblox, ojalá pongas a tu gente a meterse en servidores a vigilar.
El problema es tan grave que se burlan del mismo CEO en redes sociales como en Twitter, donde lo denigran con imágenes y videos bastante extraños. Y luego está el caso de Schlepp, un creador que se dedicaba a exponer gente mala en la plataforma, grabando cómo los atrapaba y ayudando a la policía a arrestarlos. Roblox lo baneó de por vida y hasta le mandó una carta de cese y desistimiento diciendo que los vigilantes como él crean un ambiente inseguro. La comunidad explotó, hubo protestas dentro del juego, peticiones masivas y hasta congresistas pidiendo que Roblox haga algo de verdad, pero la empresa se mantuvo firme y básicamente les dijo a todos que confíen en su sistema de moderación, que honestamente ha fallado una y otra vez. Esto solo alimentó la idea de que Roblox prefiere tapar los problemas en vez de enfrentarlos y que castiga a quien intenta ayudar mientras los niños siguen expuestos. Para rematar, el propio CEO David Basowski salió en un podcast y cuando le preguntaron sobre los soltó que no los ve como un problema, sino también como una oportunidad para mejorar la comunidad entre jóvenes. La gente lo destrozó en redes, lo memearon o no sé cómo lo pueda decir, suena raro, lo ridiculizaron y hasta pidieron su renuncia porque sonó como si estuviera justificando el caos en vez de combatirlo. Encima, en otra entrevista les dijo a los padres que si no se sienten cómodos, simplemente no dejen jugar a sus hijos, como si la responsabilidad fuera solo de las familias y no de la plataforma que gana miles de millones con ellos. Todo esto mientras siguen empujando actualizaciones que separan más a la comunidad, como el modo Roblox Kids mencionado anteriormente, o las restricciones de chat por edades, que en teoría protegen, pero en la práctica dividen a amigos, primos y hermanos que solo quieren jugar juntos. El final es que la comunidad tiene un severo problema con Roblox, un problema que necesita solución. Tú como creador podrías informar de esto para que la comunidad mejore, en lugar de subirte a bailar cosas extrañas a TikTok. También compartir contenido que realmente divierta y no solo funcione por tendencia, aunque de eso no me salvo y lo admito. Que los jugadores no solo pidan, sino exijan el cambio, reúnense mutuamente entre todos hasta que se logre. Pero tú dime, ¿qué opinas al final de esto?